Salvete, discípuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito, hombre, no va a ser el Voltereta, ¿sabes? Y en este vídeo vamos a ver, que es el último vídeo que vamos a ver, el último tema que hemos dado, que es este, el tema más potente, a ver, si se ve bien, sí, más potente de todo el curso, que es la unidad 9, los Austrias mayores y la conquista de América. Vamos a seguir los apuntes que os he dado, y en la presentación, que la paso ahora mismo por aquí, vamos a hacerlo ya porque este vídeo va a ser largo, y todo, como sabéis, subido al aula virtual. Bueno, pues esta unidad, la unidad 9, que se trata sobre el siglo XVI, es los Austrias Mayores y la conquista de América. ¿Quiénes son los Austrias Mayores? Carlos I y Felipe II, con sus correspondientes años de reinado. Por último, vamos a ver cómo se conquista y se coloniza el continente americano que acabamos de descubrir en el tema anterior. Antes de eso, antes de hablar del primer Austria Mayor, que es Carlos V, tenemos que saber que cuando mueren los reyes católicos, bueno, cuando muere primero Isabel la Católica en 1504, van a subir al trono de Castilla su hija, que es su heredera, Juana la Loca, con su marido Felipe el Hermoso. Ambos van a reinar. Y Felipe el Hermoso va a durar muy poco, de hecho va a morir apenas un par de añitos después. Y se supone que pues, la reina debería estar Juana, sin embargo Fernando se va a quedar como regente. Juana va a ser considerada loca, estaba un poco chota, ¿no? De la chota, pero bueno, simplemente decían pues, que era un poco así antirreligiosa y que quería demasiado a su marido. De hecho aquí la tenéis, Dios mío, se me ha muerto Felipe. En cualquier caso, la van a recluir en el monasterio de Tordesillas, provincia de Valladolid, y va a estar ahí la mayor parte de su vida, casi 40 años hasta su muerte. Aquí la tenéis, por ejemplo, en un cuadro bastante romántico, por otro lado, ¿no? Y primero va a estar recluida por su padre Fernando el Católico y luego por su hijo Carlos I. En cualquier caso, ambos están enterrados, esto lo puse aquí porque es muy bonito el sepulcro, en la cripta real de Granada, junto con sus padres los propios reyes católicos, que son estos dos de aquí. En cualquier caso, después de ello va a estar la regencia de Fernando el Católico hasta que Carlos cumple los 16 años y es proclamado rey de Castilla en el año de 1516. Va a reinar hasta 1556 que abdique. Este es Carlos primero de España, pero quinto de Alemania. Se le conoce más por este último nombre, Carlos V, ¿no? Porque es como más internacional y porque es el título con el que fue proclamado emperador, ¿no? Carlos V, quinto emperador, Quinto Carlos del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sobre qué territorios va a reinar Carlos? Bueno, pues Carlos va a tener una herencia inmensa por vía de sus padres, pero realmente es por vía de sus abuelos, porque su hijo va a morir muy pronto. De hecho, su padre va a morir muy pronto, cuando él es un crío, de hecho, cuando él apenas tiene 6 años, o sea, antes de que él reine, y su madre va a ser declarada incapaz y encerrada en Tordesillas. Por lo tanto, digamos que va a heredar de sus abuelos maternos, Fernando e Isabel, los reyes católicos, y de sus abuelos paternos, Maximiliano de Austria y María de Borgoña. ¿Cuáles son los territorios que va a heredar? Pues todos los que tenéis aquí coloreados. De su abuela Isabel va a heredar el reino de Castilla, si bien es cierto que Navarra la va a incorporar, como bien sabemos, Fernando el Católico en 1512, bueno, anexionada en 1515, bueno, pues aquí aparece, ¿no? Porque Carlos I asume en 1516. En cualquier caso, el reino de Castilla con los territorios americanos que aquí no aparecen. Por parte de su otro abuelo, Fernando de Aragón, la corona de Aragón, que corresponde con lo que es el reino de Aragón, Cerdeña, Sicilia y el reino de Nápoles. Que os recordad que en 1505 hemos ejercido nuestros derechos sobre los franceses. Por parte de los padres de Felipe el Hermoso, su abuelo paterno, el archiducado de Austria, porque es archiduque de Austria, que es todo este territorio que tenéis aquí en Lila, y además los Habsburgo, que es la familia de los Austrias, pues se llaman así, de hecho, tenían los... O sea, siempre les eran nombrados emperadores, ¿no? Por lo tanto, el derecho a ser nombrado emperador como lo va a ser, pero en el año 1519. Por último, de la madre de su padre, de su abuela paterna, que es María de Borgoña, va a heredar el ducado de Borgoña, cuyos territorios principales son el Franco Condado, que es esto de aquí, esto es el Charolais, si no recuerdo mal, el Gran Ducado de Luxemburgo y los Países Bajos, que en esta época incluyen los actuales países de Bélgica y los propios Países Bajos. Por lo tanto, en este mapa que tenemos aquí de colorines, tenemos que esto moradito lo hereda de Castilla, de Isabel, esto rojo lo hereda de Fernando, el Reino de Aragón, el amarillo, Austria y el Imperio lo hereda de Maximiliano de Austria, y esto de color como marrón o naranja oscuro
que es Borgoña, lo recibe de su abuela, María de Borgoña. Por lo tanto, aquí tenéis el escudo de armas de Carlos V, y podéis ver que reinaba sobre una gran variedad y multitud de territorios. Vamos a ver, como siempre, primero la política exterior y luego la política, interior y luego la exterior. En política interior, Carlos I va a tener que hacer frente a una serie de problemas. Primero, una vez que es nombrado rey en 1516, va a llegar a España el año siguiente, ¿no? Porque venía de Gante, que está en Bélgica, 1517, y según llegue no va a resultar muy... O sea, no le va a caer muy bien a la nobleza o a los poderosos de Castilla, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque no tiene ni papa de castellano, o sea, no habla, lo tiene que aprender. Dos, y de hecho no sé hasta qué punto lo llega a hablar. Dos, porque va a llegar, según llega, va a pedir dinero. Y tercero, sobre todo, porque va a nombrar para los principales puestos a consejeros flamencos en lugar de a los propios castellanos. El más famoso de todos ellos es Adriano de Utrecht, que fue regente mientras él estaba en Alemania para convertirse en emperador, o sea, básicamente el año siguiente. Y esto, sobre todo la pedida de dinero para su coronación imperial, va a motivar un par de revueltas, básicamente una, que es esta, que es la revuelta de las comunidades de Castilla o revuelta de los comuneros. Va a ocurrir entre 1520 y 1522. Se va a revelar la baja nobleza y la burguesía de las principales ciudades de Castilla, que veis aquí con puntitos morados, que querían que el rey de Castilla fuera un castellano, o sea, Juana la Loca. De hecho van a intentar rescatar a Juana la Loca, pero Juana la Loca va a sudar de ellas completamente. Y en cualquier caso se van a enfrentar a la nobleza apoyada por Carlos V y al propio Carlos V, que va a tener que enviar al ejército imperial, que va a derrotar a las fuerzas de los comuneros en la conocida batalla de Villalar, que es una localidad que está en la provincia de Valladolid, el día 23 de abril de 1521. Solo hay que saberse el 1521, ¿vale? Y aquí los líderes van a ser capturados, los líderes de los comuneros, que son Juan de Padilla, Juan Bravo y José Maldonado, ambos que los tres tienen calles en Madrid, y van a ser ajusticiados en la propia plaza de Villalar al día siguiente. Y este día es recordado, todos los 23 de abril, es recordado porque es el día de Castilla y León, ¿no? Es el día de los comuneros, bla, 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 bla. La otra gran rebelión que va a tener que afrontar es la rebelión de las Germanías de Valencia y de Mallorca, en la Corona de Aragón. En estas localidades, en estas zonas, en Aragón, los ciudadanos tenían derecho a portar armas. ¿Por qué? Para defenderse, o sea, podían hacer una especie de milicia, que son los agermanats o los agermanados, una milicia para hacer frente a las incursiones de los piratas berberiscos, de los cuales ya hemos hablado en el vídeo anterior y vamos a hablar en este vídeo. Y van a aprovechar que tienen estas armas y que están armados para rebelarse contra los abusos de la nobleza, y esta rebelión va a durar de 1519 a 1523, cuando termine en Mallorca en el último... lo diré, que es el último reducto de esta rebelión. Aquí tenéis hablando con Adriano de Utrecht, que por cierto era cardenal, por eso dice así. Pero lo importante de Carlos I, igual que con Carlos II, es la... Uy, con Carlos II, Jesús bendito. Con Felipe II es la política exterior. Para empezar, Carlos va a ser nombrado emperador, como Carlos V en 1519, como he dicho antes, y teniendo en cuenta que va a ocupar una gran cantidad de territorio en Europa, pues va a tener que hacer frente a muchos problemas. Lo primero, la guerra con Francia, que ya la habíamos heredado de los reyes católicos, va a continuar en Italia, y aquí ocurre un hecho fundamental, que es una gran victoria que obtenemos en Pavía, que es una localidad que se encuentra muy cerca de Milán, una gran ciudad que está en el norte de Italia. Ocurre en 1525 y en esta batalla es capturado el rey francés Francisco I, el cual es enviado a Madrid. Dicen que estuvo recluido en este edificio de aquí, que es la Torre de los Lujanes, que se encuentra en la Plaza de la Villa, pegado a la calle Mayor, en el centro de Madrid. Esta es la espada con la que estuvimos nosotros durante 300 y pico años, hasta que el idiota de Fernando VII se la devolvió a Napoleón. Y hay una canción, aparte de esto, otro episodio muy famoso de la Guerra de Italia es el Saco de Roma de 1527, con una maravillosa canción del grupo de power metal sueco Sabaton, por si la queréis escuchar. Y bien, aquí aparecen los apuntes, y lo he puesto aquí porque aparecen los apuntes y porque viene en el libro, aunque no me gusta nada, la batalla de San Quintín de 1557, que es la que termina la guerra. Sin embargo, en 1557 Carlos V había abdicado el año anterior, y esto corresponde a Felipe II. Así que, de hecho,
no hace falta ni que os la sepáis esta. Y el caso es que la guerra va a acabar con Felipe II en Cateau-Cambrésis. No sé por qué he puesto esto aquí honestamente, pero bueno, ya que está, así lo dejamos. ¿Cuál es la consecuencia fundamental de las campañas de Carlos V? La anexión a sus territorios, que es la gran conquista del Ducado de Milán. O sea, toda esta zona aquí es donde está Pavía, de hecho, pues todo este territorio va a quedar incorporado a la monarquía hispánica. O sea, esto que veis aquí en color marrón. ¿Veis? Aquí está Pavía. O sea, todos estos territorios son de Carlos V y esto va a ser la gran incorporación. No la única, pero sí la gran incorporación de este señor de Carlos V. Aquí le veis con 33 palazos. Lo siguiente que va a hacer es luchar contra los turcos. Y con los turcos se refiere contra los piratas berberiscos que vienen de Berbería. Aquí lo veis que pone mar de Berbería. Berbería es como se le conoce a la costa del norte de África, lo que hoy en día es Marruecos, Argelia y Túnez. Bueno, y también Libia se le puede considerar. En este mapa, que es un tapiz, se ve al revés, ¿no? Esto es la península ibérica. Aquí vemos que que el sur está arriba y el norte está abajo. Una expedición que salió del puerto de Barcelona y que se dirigió hasta Túnez. La puso, la asedió y la conquistó finalmente en el año de 1535 con esta maravillosa colección de tapices que veis por aquí. Pero, no obstante, la gran lucha y la que le trajo por el camino de la amargura a Carlos V es la guerra contra los protestantes alemanes. Es durante el reinado de Carlos V cuando la reforma tiene éxito, ¿no? Si bien es verdad que empieza en 1517, como todos sabemos, en la ciudad de Wittenberg, que está aquí, se va a expandir muy rápidamente y el luteranismo va a triunfar en gran parte de Alemania, en concreto en las regiones que veis pintadas de color de verde, mientras que las rojas fueron católicas y se quedaron, digamos, fieles a Carlos V. Todos estos estados alemanes, porque el imperio está formado por un montón de principados, se van a aliar militarmente contra Carlos V y esto se le va a llamar la Liga de Esmalcalda, como viene aquí arriba escrito, Liga de Esmalcalda. Y va a haber una guerra que se llama la Guerra de Esmalcalda, que van a perder, y siendo la gran batalla, o una de las batallas más conocidas de Carlos V, la batalla de Mühlberg en 1547. Que, ojo, la gana. Sin embargo, la guerra va a durar un tiempo más, pero iba a ser incapaz, digamos, de derrotar definitivamente a los protestantes. Aquí tenéis el famoso cuadro de Tiziano, que está en el Museo del Prado, de Carlos V a caballo en esta batalla, porque estuvo allí. Finalmente no va a tener otra cosa que resignarse y firmar una paz con ellos, que es la paz de Augsburgo, una ciudad alemana, en el año 1555. Y en esta paz se les otorga libertad religiosa, o sea, los príncipes podían elegir si querían ser católicos o si querían ser protestantes. Y de hecho, sus súbditos estaban obligados a seguir la religión de su príncipe. En cualquier caso, esta paz, digamos que le va a entristecer mucho, le va a terminar de deprimir, y al año siguiente, en 1556, ya tiene Carlos V 56 añazos y ya está viejete, como podéis ver aquí, pues va a abdicar y se va a retirar a una especie de retiro espiritual al monasterio de Yuste, que está en Yuste, ¿no? En Cuacor de Yuste es el pueblo, provincia de Cáceres, Extremadura. Aquí tenéis, por cierto, legitimando a don Juan de Austria, que hablaremos de él más adelante. Este es el Palacio de Carlos V, que se hizo construir, hoy en día parte del patrimonio nacional, que se puede visitar. Y este es pues su despacho, la silla, porque tenía gota y le dolía mucho, ya tenía que tener en alto la pierna, y este es su lecho de muerte. Cuando murió, está enterrado, hoy en día se enterró más tarde, ¿no? Porque el monasterio del Escorial lo construyó su hijo. Y hoy en día está enterrado en el monasterio del Escorial, y este es su momia porque se ha dibujado. Aquí tenéis el resumen. Os recuerdo que esta presentación os la podéis o bien bajar del aula virtual o bien podéis parar el vídeo y leerla con la calma. Después de Carlos V va a reinar en España, o Carlos I, va a reinar en España Felipe II, en 1556. Aquí tenéis a Felipe II de jovencito y le veis muy esbelto, muy apuesto, pero Felipe II no va a reinar en todos los territorios de Carlos V. Carlos V va a dividir sus territorios cuando abdica en 1556. Abdicar quiere decir renunciar al trono. De hecho, va a morir en 1558, o sea, 2 años después. Va a dividir sus territorios entre su hermano Fernando, hijo también de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, que es Fernando de Austria, y su hijo Felipe II. Va a darle a Fernando todos los territorios alemanes. Sí, básicamente sí, porque esto se considera Borgoñón. O sea, el archiducado de Austria, que es esto que veis aquí en rosa fuerte,
y el derecho a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que el resto de territorios, Castilla con América las plazas africanas, Aragón, Navarra, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Milán y los territorios borgoñones, Países Bajos, Luxemburgo y Franco Condado, todo ello va a ir para Felipe II. E incluso Felipe II va a incorporar muchas cosas más que ahora veremos con el tema de Portugal. Bueno, en política interior, lo que tenemos que esto, los apuntes, os dije que simplemente con saber que Felipe II es el que establece definitivamente, salvo con un pequeño impasse durante Felipe III que vuelve a Valladolid, la capital en Madrid a partir de 1561. Y luego las instituciones pues siguen manteniéndose prácticamente igual que las que vimos con los reyes católicos, corregidores, virreyes, audiencias, consejos, cortes, etcétera, etcétera. Pero aquí digamos que podemos añadir los secretarios, ¿no? Que son ya estos consejeros que son muy cercanos al rey. Felipe II va a tener que hacer frente a un par de grandes problemas en temas de política interior. Uno de ellos es la rebelión de las Alpujarras. Alpujarras es una sierra que está en la zona de Granada. De hecho, esto es el mapa del Reino de Granada y estos son los lugares donde hubo rebeliones. Una rebelión de los moriscos. Si os acordáis, los moriscos son esos musulmanes que fueron obligados a convertirse al cristianismo allá por 1502. Sin embargo, son, digamos, cristianos nuevos que se les llamaba, que mantenían muchas de las antiguas costumbres no musulmanes, entre ellas, por ejemplo, la que más cantaba, que es la que os enseñé en el vídeo anterior, es la vestimenta, ¿no? Eran, digamos, muchas veces cristianos de boquilla porque seguían practicando el Islam en la intimidad. Pues debido a un decreto de Felipe II en el que se prohibía, por ejemplo, que llevase este tipo de ropas y que celebrasen diversas costumbres, pues se van a rebelar en el año de 1568 hasta 1571. Incluso van a elegir su propio rey, que va a ser un tal Aben Humeya, y Felipe II pues va a tener que enviar en el año de 1570 a don Juan de Austria al mando o al frente de un gran ejército. Este señor, que es Dios, es uno de los mejores generales que hemos tenido, va a derrotar la rebelión del año que viene, el año siguiente va a ser el último año que aguante de 1571. El otro gran asunto que va a traer por el camino de la amargura a Felipe II es lo que se conoce como las alteraciones de Aragón de 1591, también conocido como el caso de Antonio Pérez. Y esto va a ocurrir porque, como bien sabemos, España como tal no existe, sino que existe un conglomerado de reinos. Existe el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, cada uno con sus instituciones, cuyas leyes que el rey tenía que seguir. Va a haber un caso que es el caso de Antonio Pérez, aquí lo tenéis aquí a la izquierda, secretario del rey, que va a planear el asesinato de otro secretario, el de Juan de Austria, con la ayuda de la princesa de Éboli, en la tuerta que tenéis aquí a la derecha. Le van a pillar y para no verse involucrado, Felipe II va a ir a por él. Va a escapar de la cárcel y como Antonio Pérez es aragonés, va a refugiarse en Zaragoza. Debido a los fueros de Aragón, o sea, las leyes propias de Aragón, solo podía ser juzgado como aragonés por el Justicia Mayor, que viene a ser de Justicia Mayor de Aragón, que viene a ser algo así como una especie de tribunal supremo, de juez supremo del Reino de Aragón. O sea, no podía hacer nada contra él porque además era amigo suyo. Digamos, era como su protegido. ¿Qué va a hacer Felipe II? Va a mandar a la Inquisición, a lo cual no se podían negar. Sin embargo, esto es algo que va a mosquear bastante al pueblo aragonés y le va a mostrar su apoyo a Antonio Pérez, rebelándose, sacándole de prisión y ayudándole a huir. De hecho, Antonio Pérez va a huir al extranjero. El que no va a poder huir va a ser Juan de Lanuza, que es este Justicia Mayor que va a ayudar a Antonio Pérez, que el cual va a ser ejecutado y finalmente, bueno, y que se le recuerda hoy en día en Zaragoza, y finalmente la rebelión va a ser sofocada a manu militari, ¿no? O sea, con la entrada de un ejército castellano de Felipe II en Zaragoza en el propio año de 1591. Y después lo más importante de Felipe II, de lejos, es la política exterior. Y aquí va a luchar contra todo Cristo, ¿no? Lo primero que vamos a ver es la lucha contra los turcos. Cosa que con la que habían, sobre todo por el tema de los piratas, ¿no? Ya habían luchado antes sus abuelos y su padre, ¿no? Este es la extensión del Imperio Turco en su máximo, o una de sus épocas de su máximo apogeo, a la muerte de Solimán el Magnífico. Todos los territorios que veis en verde formaban parte del Imperio Otomano. Pues con Solimán el Magnífico y con su hijo Selim II, que es el que va a ser el que gobierne durante Lepanto. Para hacer frente sobre todo a los peligros que causaba la flota turca
y el apoyo a los piratas en el Mediterráneo occidental, las potencias marítimas cristianas del Mediterráneo van a formar una alianza. Van a ser España, los estados pontificios, o sea, del Papa, y la República de Venecia. Juntos van a formar la Liga Santa, que así es como se llama esta alianza de estas tres potencias, España, el Papa y Venecia. Y juntos van a armar una armada, nunca mejor dicho, y van a ir a por la flota turca, que estaba fondeada aquí en el Golfo de Patras, cerca de la ciudad de Lepanto, como se conoce en italiano, ¿no? Que es Lepanto. Y aquí se van a enfrentar y el resultado va a ser una gran victoria de la flota cristiana en el año de 1571. Una victoria que fue muy celebrada y que de hecho ha sido, vos veis, hay millones de cuadros y de relatos y demás. No me voy a parar en ellos, sí que verá que es famosa porque Miguel de Cervantes estuvo en ella. Y por eso se le llama el Manco de Lepanto, ya que en esta batalla es donde pierde la mano izquierda, cosa de la cual él estaba bastante orgulloso. La principal guerra o conflicto al que Felipe II va a tener que hacer frente es la revuelta de los Países Bajos. Los Países Bajos, el norte de los Países Bajos, si os acordáis cuando dimos el tema de la Reforma, en esta zona, en lo que hoy es el reino de los Países Bajos, o Holanda, aunque está mal dicho esto, aquí triunfó el calvinismo, que es una de las ramas del protestantismo, ¿no? La de Juan Calvino. Y esta libertad religiosa que iba en contra de la política religiosa de Felipe II, que era el defensor del catolicismo, junto con el deseo de autonomía política, va a provocar que muchos de los nobles de los Países Bajos, del norte de los Países Bajos, porque Bélgica va a seguir siendo católica y fiel a Felipe II, se rebelen en 1568. Y esto va a dar lugar a una larguísima guerra que va a ocupar todo el resto del reinado de Felipe II, todo el reinado de Felipe III y gran parte del reinado de Felipe IV. Va a acabar en 1648, o sea, 80 años después. Por eso se le conoce como la Guerra de los 80 años. Bueno, pues durante la época de Felipe II, o sea, los primeros 30 años de guerra, van a ser unos años en los que, si bien consigan rebelar mucho territorio, les vamos a mantener más o menos a raya, ¿no? Fundamentalmente por las campañas que va a hacer el duque de Alba contra el líder de los rebeldes, que es Guillermo de Orange. De hecho, el duque de Alba es una figura hoy en día bastante denostada, bastante odiada por la historiografía holandesa, ¿no? Aquí le tenéis luchando contra los enemigos de España, y esto es una cartelería, una caricatura propaganda holandesa en el que aparece el duque de Alba como un comedor de niños, para que veáis. Y hay una curiosidad que siempre menciono, que es que hoy en día en el himno de los Países Bajos, que es el Wilhelmus o el Guillermo en castellano, hay una mención al rey de España, porque este himno proviene de esta época del siglo XVI, es uno de los himnos más antiguos del mundo que tiene letra. Por lo tanto, aquí en 1568 comienza esta rebelión, ¿no? Aquí tenemos, estos son los Países Bajos españoles. Y ya 4 años después ya tenemos que toda esta zona que veis más oscurita está ya bajo control de los rebeldes. Y de aquí hasta 1648 los rebeldes van a ir ganando progresivamente territorio. Unos años más, unos años menos, unos años avanzan, otros años retroceden. Pero bueno, y este territorio se va a llamar las Provincias Unidas, ¿no? O sea, no se llama los Países Bajos, no se llama Holanda, se llama las Provincias Unidas. Es como se llama aquí el territorio de los rebeldes, que usan esta bandera que tiene la banda superior de color naranja. Pues va a haber un montón de batallas, Haarlemmermeer aquí os pongo, y los comandantes españoles se van a suceder. Después del duque de Alba va a venir don Juan de Austria y posteriormente, que este es el que gana en Lepanto, por cierto, que no lo he dicho, es el comandante de la flota en Lepanto. Y el que dirigió la sofocación de la rebelión de las Alpujarras, y Alejandro Farnesio, que también era un gran general, aunque era un poco bestia, ¿no? Fue el responsable, por ejemplo, del saqueo de Amberes, conocido como la Furia Española. Pues aquí tenéis la Furia Española, ¿no? Cuando te cuelgan de los testículos. Y bueno, la guerra va a ir continuando durante el reinado de Felipe II. Como podéis ver, pues van a ir ganando poco a poco los rebeldes territorio. Y pues bueno, más episodios que me he encontrado por ahí. El saqueo de Maastricht en el 79. Una gran victoria española, que es el Milagro de Empel, que esto ya os lo conté. Si no os acordáis, pues lo podéis consultar en internet, que es muy curioso. Y bueno, finalmente los últimos, Felipe II, poco antes de morir, le va a dejar los Países Bajos a su hija Isabel Clara Eugenia y su marido Alberto de Austria, ¿no? Sin embargo, luego van a volver a España porque van a morir sin hijos.
Y bueno, que estos van a seguir los últimos gobernadores durante Felipe II y van a luchar contra el heredero de Guillermo de Orange, porque va a morir, y lo van a asesinar, de hecho, si no recuerdo mal, y va a ser Mauricio Nassau. Pero vamos, lo que quiero que os quedéis es eso, que es la guerra de los 80 años y que va a ser una guerra muy larga. Lo siguiente va a ser la anexión de Portugal, que realmente no es una anexión, sino más bien es una unión personal. Todo esto viene porque el rey de Portugal para 1578 es Sebastián de Portugal, muy jovencito, no tiene hijos y se embarca el imbécil en una cruzada contra los marroquíes. Va a desembarcar en Marruecos y en la batalla de Alcázar-Quibir va a salir totalmente derrotado el ejército portugués y va a morir gran parte de la nobleza y el propio Sebastián de Portugal. Como no tiene hijos, va a tener que heredar su tío abuelo Enrique I de Portugal. Y como es muy viejo y no va a tener hijos, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora esa política matrimonial de los reyes católicos va a dar sus frutos, cuando lo que os hablaba en el vídeo anterior, si lo habéis visto. Felipe II resulta que es bisnieto por línea materna de Manuel I de Portugal, por lo tanto va a reclamar el trono. Los portugueses van a decir que una mierda, porque claro, ellos dicen, vamos a estar sometidos a los designios de Castilla, pues cosa que más o menos es lo que va a ocurrir. No obstante, Felipe II va a entrar con un ejército, ¿no?, al mando del duque de Alba, como no, y los portugueses van a reconocer a Felipe II como rey de Portugal. Y esto va a ser así hasta el año de 1640, cuando se rebelen y consigan, pues, bueno, la independencia se la vamos a reconocer mucho más tarde, ¿no?, en el 68, 1668, si no recuerdo mal. En cualquier caso, Felipe II, al igual que Felipe III y Felipe IV, van a ser reyes de Portugal, en lo que los portugueses llaman la dinastía filipina. Y aquí tenéis el escudo de Portugal, tanto aquí como aquí, en el escudo de armas de Felipe II. Y por supuesto, todos sus territorios, tanto el territorio peninsular como todo su territorio colonial, Brasil, Guinea, Angola, Mozambique, las factorías en las Indias y en las Molucas, todo ello va a formar parte de la monarquía hispánica. Por último, el último gran conflicto va a ser contra Inglaterra. Inglaterra, que en un primer momento, bueno, que siempre durante finales de la Edad Media y principio de la Edad Moderna fue aliada de Castilla, desde que es anglicana ya con Enrique VIII, pues no tanto, ¿no? Si bien es cierto que la primera hija de Enrique VIII, María Tudor, va a ser católica, incluso va a ser mujer de Felipe II, como va a morir sin hijos, va a heredar su hermana. Y su hermana es Isabel I de Inglaterra, segunda hija de Enrique VIII, con Ana Bolena en este caso. Y esta mujer, pues, va a restaurar el anglicanismo, es profundamente anglicana, profundamente anticatólica y además pues, nos tiene tirria, ¿no? Y lo que va a hacer va a declarar la guerra a los españoles en 1585 hasta 1604, si no recuerdo mal, el Tratado de Londres. Bueno, pero esto es irrelevante. Y va a darnos por saco, sobre todo, con acciones de piratería, ¿vale? Piratería como Dios manda, no, o sea, corsarios, ¿no? Nada de mierda del Pirata del Caribe. Y quizá el pirata más famoso es Sir Francis Drake, que es el que va a hacer esta gran expedición que va a dar comienzo a la guerra, ¿no? Que va a pasar por Vigo y sobre todo por el Caribe. Para remediar esto, Felipe II, que es un tío muy resuelto, ¿no?, pues coge y dice, pues voy a invadir Inglaterra. Y entonces va a crear una gran armada, que se va a llamar de hecho Grande y Felicísima Armada, aunque se la suele conocer con el nombre de la Armada Invencible. Su objetivo es llegar a Flandes, cargar tropas, 20.000 tropas de Alejandro Farnesio, que estaban esperando allí, e invadir Inglaterra. La armada va a ir para allá, sin embargo, debido a una serie de tormentas y a una serie de derrotas que sufrimos, pues la mayoría de los barcos no van a llegar, se van a hundir y de hecho va a ser un fracaso bastante estrepitoso, cosa que los ingleses siempre se acuerdan de recordarnos, ¿no? No obstante, lo que los ingleses no te suelen recordar es que al año siguiente hicieron lo que se conoció como la contraarmada, que fue atacar La Coruña y que fue estrepitosamente también derrotada, y este famoso episodio de María Pita que conté en clase. Por último, antes de cuando hayamos terminado, con Felipe II, no obstante, quiero hablar un poquito de los tercios, ¿no? Que los famosos tercios de Flandes, por ejemplo, pero no solo estudiado en Flandes. Vaya, el ejército español que dominó militarmente en Europa durante todo el siglo XVI y el siglo XVII. Así es más o menos como vestían, estos son un sargento, ¿no? Pero vamos, iban con una alabarda, o lo normal es que fueran con una pica de 6 a 8 metros de largo, una espada ropera y este típico casco que es un morrión, aunque este realmente es un capacete, pero bueno, es básicamente lo mismo. Y luego aparte de eso, de esas picas, que veis como por ejemplo esta que veis aquí, aunque esto realmente es una lanza, también las picas son más largas, ahora las enseño, también ya disponíamos de armas de fuego, esto es un arcabuz y esto es un mosquete. Los tercios solían formar en cuadros, o sea, cuadrados
de picas, como este que veis aquí, y alrededor de ellos mosqueteros, arcabuceros, artillería y caballería, por supuesto. Aquí se les ve bastante mejor. Esto del centro es un cuadro de picas o de lanzas y alrededor tenemos a los alabarderos piqueteros. O sea, no piqueteros no. Alabarderos, mosqueteros y arcabuceros. Las picas, como os he dicho, son lanzas muy largas, de hasta 6 hasta 8 metros de largo, que aquí se ve muy bien que son muy tochas. Para que las tropas llegasen a Europa, porque venían la mayoría de Castilla, teniendo en cuenta que estábamos en guerra contra Inglaterra y no podíamos traerlas por mar, se creó lo que se conoce el Camino Español, que es una de las maniobras logísticas más interesantes de la historia. Se transportaron casi, no sé si son más de 500.000 de tropas, una barbaridad. De tropas a los Países Bajos, que es donde más se necesitaban, atravesando toda Europa por aquí, bordeando Francia, desde nuestras posesiones en Italia, el milanesado, pasando por el Franco Condado hasta llegar a los Países Bajos. Y aquí pues tenéis varias fotografías de los tercios, estos que veis aquí que sujetan el arcabuz con una horquilla porque pesaba mucho, son arcabuceros, y estas lanzas que veis aquí son piqueros. ¿Vale? Pues esto es más o menos como se vería, ¿vale? Y aquí veis cómo forma un cuadro de picas. Esto es el Milagro de Empel, que igual ya os expliqué en clase, y esto pues es la última gran batalla de los tercios, digamos, en las que los tercios era potentes, y esto es una derrota, que es la batalla de Rocroi, del 43, creo recordar, no me acuerdo bien. Si os queréis ver en acción, aquí os he dejado un fragmento de la película de A la Triste. Finalmente, pues Felipe II, ya hemos terminado, va a morir en el año de 1598 y está enterrado en la cripta real del monasterio de El Escorial en su correspondiente sarcófago. Y... ostras, se me ha ido una cosa. Bueno, aquí tenéis el sumario, va a decir, del inglés, el resumen. Y recordad que lo podéis pausar el vídeo si lo queréis ver con más calma. Y recordad, no os quedéis solo con el resumen, o sea, hay que contar las cosas, esto sirve para estudiar. Por último, el último punto es la conquista y la colonización de América. Después del descubrimiento de Cristóbal Colón y después de unos primeros años de los finales del siglo XV y principio de las 2 primeras décadas del siglo XVI de exploraciones, sobre todo por las Antillas, pues vamos a pasar de una América que se ve así, ¿no? Siendo las principales civilizaciones indígenas los aztecas, los mayas y los incas, a esto al final de la primera conquista, ¿no? Al final del siglo XVI. Todo esto que veis aquí. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, primero vamos a hablar de qué indígenas teníamos ahí. Hay un montón, pero las principales civilizaciones que siempre se estudian son los mayas, que viven en el Yucatán, que son los de Chichén Itzá o los de Tikal, por ejemplo, que son conocidos, ellos y los aztecas, por hacer sacrificios humanos. Aquí os he dejado un fragmento, si no os da mucha aprensión, de la película maravillosa, por cierto, de Apocalipto de Mel Gibson. Los aztecas vivían en el México central y tenían su capital en Tenochtitlán. Controlaban toda esta zona y tenían sometidos a otros pueblos mexicas. Su capital, que como he dicho es Tenochtitlán, estaba construida encima del lago Texcoco y esta era su plaza central, que se llama la zona del Templo Mayor, donde hacían sus oficios religiosos y donde tenían los famosos zamploanis o una empalizada de calaveras. Se dedicaban a la agricultura y al comercio, o sea, vamos, lo normal que se dedica a todo el mundo, vaya. Por último tenemos, por último tenemos a los incas, que el imperio inca, que domina sobre toda esta parte de la costa oeste de Sudamérica, fundamentalmente en el Perú, y ahora mismo lo que más se conserva de ellos es Machu Picchu, ¿no? Que es muy famoso, y pues era una civilización que más o menos, vamos, se adoraba a este señor, que es el Inca, y su dios fundamental pues era el dios Sol. Y bueno, y hacen este tipo de construcciones que me fascinan siempre. Fijaos que no cabe un alfiler en la Junta de las Piedras. Esto es una muralla de Cuzco, que es su capital, por cierto. Vamos a ver cómo se conquista México. México es conquistada por este señor extremeño Hernán Cortés. Hernán Cortés, que es un señor que iba aquí en la Española, y escucha que hay noticias de un imperio aquí muy rico, mexicano, y va a hacer una expedición por su cuenta que va a llegar a La Habana, va a salir de La Habana y va a recorrer el Yucatán hasta llegar a territorio azteca. Va a desembarcar aquí y va a fundar la primera ciudad de México, que es la ciudad de Veracruz, que sigue existiendo hoy en día. Moctezuma, que es el emperador de los aztecas, va a enviar a emisarios porque tiene noticia de que hay unos señores muy raros, una especie de cosas de madera, de máquinas de madera que surcan las aguas, ¿no? O de barcos muy grandes. Y bueno, le va a hacer una exhibición así muy bonita y tal, y lo que va a hacer es que se piensa, no está seguro todavía si son dioses, ¿no? Que es lo que también se dice siempre
y lo que va a hacer es invitarles a Tenochtitlán. Cortés dice, yo encantado. Pero hay parte de los españoles que no quieren ir y para que no huyan y que no deserten, Cortés va a hundir sus naves en Veracruz, que se han encontrado en el fondo del mar. En el camino a Tenochtitlán, Cortés, que no es tonto, va a crearse, a tomar conocimiento de que hay muchos pueblos sometidos a los aztecas que no están contentos con su gobierno y va a aliarse con varios de ellos. Los principales van a ser los tlaxcaltecas, que es una zona cercana a Tenochtitlán. Y va a empezar con las primeras discusiones y va a tener los primeros desencuentros o encuentros violentos con algunos de los aztecas, por ejemplo en la matanza de Cholula. En cualquier caso, Cortés va a continuar avanzando, guiado por los exploradores aztecas, hasta que llega a Tenochtitlán y se entrevista con Moctezuma, que es el emperador. Se van a alojar en el palacio de Moctezuma y van a estar, digamos, como huéspedes, aunque realmente Moctezuma, pues digamos que era su prisionero, ¿no? En este tiempo, y como os he dicho, esta expedición la mandó sin permiso del gobernador de la Española, que era Diego Velázquez, el cual va a mandar una expedición para arrestar a Cortés al mando de Pánfilo de Narváez. Cortés le va a hacer frente a esta expedición en Veracruz, les va a derrotar, va a capturar a Pánfilo de Narváez y muchos de sus soldados se van a pasar a Cortés. Con todo esto, una vez resuelto este problema, se vuelve a Tenochtitlán. Sin embargo, mientras tanto ha ocurrido una desgracia, que es la que se conoce como la matanza del Templo Mayor. Cuando Cortés se fue, dejó una guarnición de españoles en Tenochtitlán. Y lo que va a pasar es que va a haber una gran matanza durante una ceremonia religiosa, porque los españoles se pensaban que les estaban tendiendo cierta emboscada, ¿no? Esto va a cabrear muchísimo a los aztecas y va a provocar que luego, de hecho, cuando Cortés llegue, que los propios tenochtitlanos, ¿no?, los habitantes de Tenochtitlán, pongan asedio al palacio, van a hacer que Moctezuma salga, ¿no?, para apaciguar los ánimos, y a Moctezuma le van a dar una pedrada en la cabeza, ¡bum!, y le van a matar. Así pues, no les queda otra que escapar en lo que se conoce como la Noche Triste, que es una larga escapada desde Tenochtitlán hasta, esto es el 30 de junio del 20, hasta llegar a Zona Segura, que es básicamente la zona de Tlaxcala, ¿no?, con sus aliados. Durante este periplo, ¿no?, ya que ya estamos en guerra abierta, ¿no?, iba a haber una gran batalla, gran batalla entre comillas, ¿no?, que es la batalla de Otumba, en la que, gracias entre otras cosas a nuestra superioridad tecnológica, ya que contábamos con la ayuda de los tlaxcaltecas, pues vamos a derrotar a los aztecas y vamos a poner sitio a la ciudad de Tenochtitlán, la cual va a caer en el año de 1521. Y bueno, este es el último emperador, el que después de Moctezuma ellos nombraron a Cuauhtémoc, pero igual que tampoco va a durar mucho. Y con esto pues se va a establecer la Ciudad de México, sobre las ruinas de Tenochtitlán. Aparte de esto, una vez conquistado el Imperio Azteca, va a haber nuevas exploraciones, quizá la más importante, la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que va a explorar todo el norte del Golfo de México, va a ser el que explore la Florida y lo que hoy en día es el sur de los Estados Unidos o el norte de México, ¿no? Vamos a ser nosotros, por ejemplo, los descubridores del Cañón del Colorado. Y ahora nos vamos a ir con el Perú, que va a pasar algo más o menos similar a lo de México. El conquistador de Perú va a ser Francisco Pizarro, otro extremeño. Y Francisco Pizarro, que estaba asentado en Panamá junto con otros socios, igual va a tener noticias de que existe cierto imperio, ¿no?, que le llegan noticias de los indios, muy rico, con mucho oro, ¿no?, y va a querer, pues igual, conquistarlo, ¿eh?, porque son tíos que son, pues, muy avariciosos, ¿no? Después de una serie de viajes desde el año ya 1524, o sea que se tiraron muchísimos años, y con una pequeña expedición que incluía perros de guerra, pues no va a tener éxito, y de hecho va a tener muchas deserciones. Es famoso el episodio de los 13 de la fama. Los españoles de Pizarro no querían continuar, trazó él una línea en el suelo en la Isla del Gallo y dijo: los que quieran continuar conmigo, que pasen, den un paso al frente y que crucen la línea, y solo lo hicieron 13, pues los 13 al final fueron los que se llevaron el gato al agua. En cualquier caso, unos años después va a llegar Pizarro a Tumbes en el año 1532, que esto ya se confirma la existencia, es una ciudad inca, y se confirma la existencia de ese imperio inca, y se dan cuenta de que efectivamente es un imperio muy rico, porque a los incas les gusta mucho el oro también. Por lo tanto, va a viajar a España, va a negociar con Carlos V las capitulaciones de conquista, esos acuerdos, y va a proceder a la conquista ya con permiso del rey.
Esa conquista se va a conseguir con muy poco personal, con muy pocas tropas, entre otras cosas porque se aprovecharon de la inestabilidad política que vivía el Imperio Inca en esta época. Acababan de salir de una guerra civil entre dos hermanos, Atahualpa y Huáscar. Atahualpa es el que gobernaba y tenía preso y escondido a su hermano Huáscar. Y va a ser el que va a entrevistarse con Pizarro en la ciudad de Cajamarca en 1532. Se le va a requerir que se someta a Carlos V, pero claro, este inca no se entera de nada, le hace un feo aquí al fraile, le tira la Biblia al suelo, y lo que hacen los españoles es carga contra los indios y, entre otras cosas, debido a la superioridad tecnológica fundamentalmente de los cañones, consiguen derrotarlos y, de hecho, Atahualpa es hecho prisionero. Y Atahualpa va a ser prisionero durante un año de los españoles y para conseguir su libertad le pregunta a los españoles qué quieren, va a estar retenido aquí y en este cuarto del rescate va a decir, te puedo llenar esta habitación hasta aquí arriba de oro. Y dice, pues vale, los españoles diciendo, juez, que te cagas, pues venga. Y es lo que va a hacer, va a mandar emisarios a todo el imperio y van a empezar a ir trayendo oro y plata. Pizarro también le pide, trata a Huáscar, que a ver si este le van a liberar ahora y va a ser el nuevo Inca, tal, ahora que te tengo a ti controlado. Atahualpa, que no es tonto, coge y le dice, matadlo. Y lo matan. Uy, va, que bueno, y mientras tanto van a seguir mandando oro y plata y finalmente cuando ya están satisfechos con todo el oro y plata que les han traído y debido a otros asuntos, fundamentalmente cosas amorosas, bueno, en cualquier caso es que Atahualpa va a ser ejecutado en el año de 1533, mismo año en el que se conquista la capital del Imperio Inca, que es Cuzco, que está en el interior del Perú. Aquí tenéis al pobre Atahualpa hecho polvo. Y por esto está su mujer ahí, la pobre llorando. ¡No, Atahualpa! Bueno, en cualquier caso, al contrario que en México, que Hernán Cortés va a crear la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán, aquí Cuzco, como estaba muy al interior y una zona muy elevada, no le va a gustar a Pizarro y Pizarro va a crear la capital de lo que va a ser el Virreinato del Perú, en Lima, que está en la costa, en el año de 1535. Los incas van a aguantar un poquito más hasta el año 1572, unos cuantos incas que se van a refugiar en las montañas, pero este año el último inca, que se llama Tupac Amaru, va a ser ejecutado. A partir de aquí va a seguir explorándose Sudamérica. Pedro de Valdivia va a ser el descubridor o el explorador de Chile, fundador de lo que hoy es Santiago de Chile. Francisco de Orellana va a visitar el río Amazonas, bueno, visitar, como si fuera de vacaciones, va a descubrir, ¿no?, el río Amazonas, de hecho lo va a navegar entero desde su nacimiento, todo esto, hasta llegar hasta el Caribe. Y luego es en Sudamérica donde se descubre el Cerro Rico de Potosí, la mina de plata más importante posiblemente de la historia de la humanidad, que es la que estaba aquí en el Cerro Rico de Potosí, pero hoy en día es Bolivia y ya queda muy poca plata. Y por último, Juan de Garay va a ser el explorador del Río de la Plata y fundador de Buenos Aires, segundo fundador de Buenos Aires, de hecho. Aparte de estas exploraciones, que son más chiquititas, aprovechando las conquistas, las grandes exploraciones globales, bueno, pues la principal va a ser la vuelta al mundo que van a dar Magallanes y Elcano. De hecho, es la que la va a dar Elcano porque Magallanes va a morir. Es una expedición que va a tener lugar entre 1519 y 1522, saliendo de Sevilla. Van a conseguir pasar al Océano Pacífico bordeando Sudamérica por el estrecho que lleva el nombre del jefe, Magallanes. Sin embargo, al llegar a Filipinas, Magallanes va a morir por ataque de un indio y para tomar el mando de la expedición, Juan Sebastián Elcano, que va a volver, va a ser el que va a volver a Sevilla, va a tardar algo más de 3 años en esta nave que se llama la Nao Victoria. Esto es una réplica, evidentemente. Aparte de esto, sabiendo ya que se puede llegar a África, a Asia desde América, se va a intentar descubrir la ruta desde la Nueva España hasta las Filipinas, que es estas islas que han encontrado, y esto lo van a conseguir Legazpi y Urdaneta ya en los años 60 del siglo XVI, ¿no? Está la expedición de Legazpi, que va a llegar aquí a Filipinas, y luego son los que van a fundar Manila, y el tornaviaje que se llama, lo va a descubrir Andrés de Urdaneta. Este Legazpi, este es Urdaneta, y aquí les tenéis en Filipinas, ¿no? Ahí diciendo, vamos llegado con el Espíritu Santo aquí frescamente. Por último, tenemos que hablar de cómo se organizan estos territorios coloniales. Bueno, pues vamos a, igual que... joder, lo diré. Igual que
en la península ibérica pues tenemos una serie de instituciones, se van a crear otras instituciones específicas de las colonias. Para empezar, se va a crear un consejo específico para todos estos nuevos territorios. ¿Os acordáis? Teníamos el consejo de Castilla, Aragón, Italia, Flandes, etcétera. El de Portugal que veis aquí en azul, que también va... que va a existir a partir de 1580, cuando la anexión de Felipe II, pues se va a crear en 1524, si no recuerdo mal, que no sé si viene por aquí... No viene, pero bueno, es irrelevante. El Consejo de Indias, que va a tener jurisdicción. Si recordáis, los consejos son una serie de... Es un grupo de juristas que asesora al rey en los diferentes asuntos que competen a los territorios en los que tienen jurisdicción. El Consejo de Indias tiene jurisdicción en todos estos territorios que veis en rojo, fundamentalmente en color rojo claro, que son los territorios donde teníamos asentamientos, ¿no? Después, para todo el comercio que se va a desarrollar entre la metrópoli y las colonias, fundamentalmente el comercio atlántico y el comercio con Asia a través del Pacífico, ese comercio va a tener el monopolio del mismo, o sea, solo lo puede hacer el Estado, el cual se queda los permisos. Y para ello existía una institución que se llama la Casa de la Contratación, que está en Sevilla. Hoy en día solo queda el Archivo General de Indias, que en su momento era parte de la Casa de la Contratación, y ahí están todos los documentos de todo el comercio que se llevó a cabo durante 300 años. La Casa de la Contratación duró hasta finales del siglo XVIII. Y aunque luego sí que verá que fue trasladada a Cádiz a principios de ese mismo siglo XVIII. Pero en cualquier caso, es la institución que se encarga del comercio. Por último, a nivel territorial, estos territorios se van a dividir en dos virreinatos. De los virreinatos hablamos también en el tema de los reyes católicos. Va a haber en un primer momento dos virreinatos, luego en el siglo XVIII serán 4, pero ahora mismo son 2. El de la Nueva España y el del Perú, que se crean cuando se conquista el Imperio Azteca y el Imperio Inca respectivamente. Su frontera estaba más o menos en Centroamérica, en la zona de Panamá, y el de la Nueva España tenía capital en México y el del Perú la capital en Lima. Por último, a nivel económico, ¿cómo se van a explotar estas riquezas del continente? Pues de la siguiente manera. Va a haber dos sistemas económicos fundamentales. En el norte, sobre todo, y para temas agrícolas, se crearon estas haciendas que se van a llamar encomiendas, porque a un colono español, que es este de aquí, el encomendero, se le proporcionaba un gran terreno y una cantidad de indios para que lo trabajasen. Estos indios, que si bien no eran esclavos, ¿vale? Porque no eran propiedad del encomendero, ni mucho menos, eran libres, entre comillas, otra cosa es que los tratasen de aquella manera, tenían la obligación de trabajar estas tierras para el encomendero. A cambio, el encomendero debía darles sustento, pues les daba un salario y les daba, pues, por ejemplo, aquí sus casas, ¿no? Este es el poblado de los indios, les daban, pues, su manutención y sobre todo les da protección, y se tenía la obligación de evangelizarlos, o sea, de convertirles y de enseñarles la verdadera fe cristiana, ¿no? Que es lo que, por eso hay aquí un fraile, y por eso aquí pues están ungiendo al bebé este de los indios. El otro gran sistema es el sistema de la mita. Este sistema es un sistema de trabajo forzado por el cual a una cantidad de trabajadores eran, digamos, durante un periodo de tiempo al año obligados a trabajar fundamentalmente en las minas. Este sistema de trabajo forzado lo usaban los incas y fue heredado por los españoles, o sea, fue continuado por los españoles. Pues por ejemplo, pues un mes al año tenías que ir a trabajar a la mina, aunque tú fueras agricultor o aunque fueras comerciante o aunque fueras otra cosa. Estabas obligado a trabajar en las minas. Y pues este sistema pues causó la muerte de muchos indios, esto hay que decirlo, ¿no? Y aquí les tenéis pues sacando oro bajo la dirección, pues de que será pues el virrey seguramente, porque lleva un bastón. Y esto se le conoce como la mita. Y bueno, estos sistemas que en un primer momento estaban pensados para salvaguardar a los indios, o sea, para proteger a los indios, porque se les consideraba que había que protegerlos y demás, pues eso no evitó que hubiera muchos abusos. Aquí tenéis de hecho un encomendero pues atizándole a uno de los indios. Y bueno, aquí tenéis el resumen de este tercer punto de la conquista y colonización de América, y terminamos con este maravilloso Zamploani, ese muro de calaveras de sacrificios de personas que han sido sacrificadas a los dioses de los aztecas. Y con esto hemos terminado este larguísimo vídeo de casi 50 minutos. Es muy largo, pero es el último que vamos a hacer. Ya no va a haber más vídeos después de este, haré un vídeo de despedida y ya está.
Muchas gracias por haberlo visto. Muchas gracias, Lucía, que sé que me has dicho que ves mis vídeos. Y Jesús también me ha dicho que veis mis vídeos. Y no sé, y alguien más me ha dicho que lo veis. Sergio. Bueno, la gente del C, que sois los únicos que veis mis vídeos. Para cualquier duda, ya sabéis que aunque vuestro examen es mañana, me podéis preguntar vosotros o cualquier otro grupo. Ya sabéis, correo, Instagram, Discord, lo que queráis. Muchas gracias por todo este año y pues hasta... Vayamos a saber cuándo. Adiós.